Muchísimas gracias a José Manuel Cabra de Luna. Gracias a Rafael Moreno. Siguiendo el protocolo que hemos inaugurado en este congreso, y que yo creo que con muchas buenas costumbres, una vez que comienzan, se han de proseguir, vamos a dar la palabra en primer lugar a los ponentes de la mesa para pedirles que dialoguen en el sentido de que se pregunten entre sí lo que consideren más relevante y pertinente. Por lo tanto, tiene la palabra, en este caso, Rafael Moreno. Vale, gracias. Yo voy a ser muy breve, ya que, bueno, de lo que se trata, creo que tenemos muy poco tiempo, hay otra mesa posterior, se trata de que creo que intervengan, cuantas más personas posibles, ¿no? Primero agradecerte profundamente la intervención y el estilo de la intervención, ¿no? Cuidadoso, atento, con la necesaria parsimonia. Eso es algo que se agradece mucho en este, digamos, mundo de la prisa y de la mera transmisión y la mera comunicabilidad de enunciado que se va acumulando, digamos. Una pregunta muy breve. ¿Diferencia o relación, digamos, dirías que es lo mismo mística que religión? De ninguna manera. Por eso. Yo creo que con eso está respondido. De ninguna manera. O sea, normalmente van muy desacordadas, porque en sustancia y en concreto, toda religión tiende a ordenar la vida del espíritu de sus feligreses, pero el místico es un pájaro que vuela solo. Siempre, por necesidad, vuela solo. Y por tanto, no es una persona sujeta a una jerarquía, aunque después Santa Teresa, San Juan, lo escriban, muchos lo dicen, porque es que si no, le pasaba como a Eka. Bueno, tuvo problemas con la Inquisición Santa Teresa, pero es que a San Juan de la Cruz, como era muy lista, pues después se ganaba las voluntades de la gente de otra manera que San Juan, que no era nada habilidoso en las relaciones sociales. La diferencia está en que a Santa Teresa la hacen santa en bastante poco tiempo y San Juan de la Cruz tarda más de 150 años en que el proceso se concluya. Eso es claro y es un hecho denotativo de que de ninguna manera mística es un intento de aproximación directo con Dios. Y la religión es pues todo lo contrario de ese intento directo, hasta el extremo de que en nuestra, digamos, en nuestra cultura católica, uno de los títulos del Papa es el sumo pontífice, el gran hacedor de puentes. Es decir, el puente, no me refiero ahora al puente de Heidegger, sino al puente del alma con Dios, lo construyo yo, lo administro yo y te le indico yo cómo debes de subir y de usarlo. Tienes que preguntarle ahora tú No a Rafael, lo que no es obligatorio, pero sí, si consideras que quieres preguntarle algo a Rafael Moreno, se lo preguntas. Absoluto. Me pone en un aprieto, porque no porque a mí no me parezca bien lo que ha dicho, me parece extraordinario, es un magnífico profesor que debes tener alumnos que te quieran mucho, pero los conduces a unos abismos. En el buen sentido, del pensar, bueno, que a los que no somos técnicos en las materias filosóficas, pues nos cuesta trabajo, no entender lo que tú dices, pero sí llegar a decirlo con los elementos verbales con los que tú los dices. Entonces, desde esa perspectiva, mi pregunta, en fin, no tiene un mayor valor. Sí lo tiene, las referencias a Foucault me han gustado mucho. Es un autor que he intentado leer y me parece que está muy bien traído en tu discurso su llamada a la filosofía de Foucault, la llamada a la filosofía de Foucault. Eso es, y no sé si me quisieras aclarar o no quisieras aclarar alguna cosa al respecto, yo te lo agradezco. Vale. Muchísimas gracias. Por suerte, la mayor parte de mi alumnado no recibe
este tipo digamos, de ponencia, sino de otra manera, por decirlo así. No sé, Foucault, bueno, es un apunte, fue un mero apunte, ¿no? Una mera salida, digamos, Sí. para, de algún modo, la intención de esa parte, en la que cito un poquito más ampliamente a Foucault y un poquito, de manera mucho más anecdótica, a Deleuze y a Lyotard, era, bueno, para el sentido de esa parte era hacer notar cómo, bueno, a partir del Heidegger, digamos, de la relación Nietzsche-Heidegger, por decirlo de algún modo, que leen a Grecia, bueno, el pensar se transforma también, digamos, históricamente, es decir, también, como decía el siglo XX filosófico se ha hecho cargo de elementos que creo que transforman nuestras posibilidades de habitar, vivir, digamos, ¿no? Y creo que eso lo recoge la filosofía francesa, la metafísica, la llamada posmodernidad, en algún sentido. Ese era el sentido de esa parte de mi intervención. Bueno, sí. Me vais a dejar que sí, yo sí. medie. Claro, no nos hemos Podéis peleado. notar que aquí hay ya un debate. No sé si tenemos ahora tiempo para hacerlo. Y la buena costumbre que hemos instaurado del diálogo con los de la mesa hace que estos debates contenidos, ¿verdad? Lo no dicho y no pensado en lo dicho y pensado, sí que estallen, porque son los interlocutores que estaban más concentrados en esta ocasión. ¿Cuál es el debate desde mi punto de vista? Claro, la posición de Heidegger junto con, siguiendo el efecto a Nietzsche, que luego han recibido en el postestructuralismo diferencial, en la deconstrucción y sobre todo en la hermenéutica, es que puede haber una relación con lo sagrado y con la physis que no sea apropiable por las religiones dogmáticas, pero que sí puede transformar también a lo religioso. ¿En qué sentido? Justo en el que surgía el debate vuestro. La mística, además José Manuel Barahona es tan inteligente, ya lo percibí en mi propia discusión hace un momento, la mística tal como ha sido, digamos, privada, es decir, solitaria, también porque estaba perseguida por religiones dogmáticas, pero no tiene por qué serlo. Es decir, la cuestión en la que insiste Heidegger todo el tiempo y en la que ha insistido desde mi punto de vista en Rafael Moreno esta mañana, es que es indispensable para el pensar de la ontología que deja de ser metafísica, el poder hacerse cargo de que esto vacío, hueco, relacional a lo que estamos nosotros refiriéndonos con discurso de Ahaun, el arte y el espacio desde que hemos venido aquí, no es un no ser en el sentido de una nada, y tampoco es una falta, sino que es precisamente la condición de posibilidad de la sincronía del pensar y al mismo tiempo el ser como límite, que ya estaba en la comprensión de la ontología griega. Esto abre la posibilidad, por decirlo así, de una mística pública, una mística comunitaria que evidentemente no está retrotraída solamente a lo interior, porque se hace cargo de un espacio al que hay que habitar y de una futuridad de lo posible, de lo no dicho y no pensado, y además ya estaba en los pasados posibles, ¿no? Bueno, ya que he tomado yo violentamente la palabra, voy a hacer unas pequeñas preguntas, ¿no? Por mi parte, también desde luego el público, si quiere hacerlo, en la extraordinaria conferencia de Rafael Moreno, porque se oyen muchas cosas sobre Heidegger, o no se tiene en cuenta el segundo Heidegger, después de la Quere, ni estos textos, claro, el tiempo y ser es la desembocadura de ser y tiempo del 27. Si no se entiende que en ese 62 es cuando ha concluido, no ha concluido, sino que por fin culmina ese proceso, no puede entenderse de lo que se está hablando, ¿verdad? Entonces, palabras como lo abierto y Lifton, lo abierto, que lo abierto enlace, que esto esté también en el logos, que el Haos de Sírodo
no fuera un caos contrapuesto a orden, sino que fuera el diálogo, nuestro tajo de ronda, el entre el cielo y la tierra. Bueno, mi pregunta solamente estaba haciendo subrayados, pero entonces también el templo, la casa del ser, morada para el hombre, el Dios, ya en el Heráclito de Heidegger, como últimamente ya decimos, o el Heidegger de Heráclito, se podría decir también, ¿verdad? El hueco de relación con lo otro, la alteridad constituyente. Mi única, en la Roma, mi única pregunta en este caso, porque yo cuando oigo a Rafael Moreno digo, qué bien, ya me puedo morir, no pasa nada. ya está la transición en la que consiste la transmisión filosófica. No estamos solos, hay otros, pasa también por algunos otros, pero cuando yo le oigo, le digo, ya, yo me iré y los pájaros seguirán cantando y el pozo blanco y Juan Ramón. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la resistencia esencial que se sigue teniendo a la recepción del segundo Heidegger, que realmente remite entonces a la recuperación de todo Heidegger? ¿A qué se puede atribuir? Y mi pregunta para la extraordinaria ponencia, yo creo que esta mesa ha sido un acontecimiento, ¿no? La extraordinaria pregunta de José Manuel, de Juan Manuel Cabra de Luna, es esta, que se resumiría porque él iba haciéndolo de tal manera que uno encontraba las preguntas que surgían ya planteadas por él mismo y cuando las ibas a hacer ya estabas evidentemente en el ámbito que había en las respuestas, ¿no? Claro, el lenguaje fracasa, no lo puede decir, sí, pero también hay epifanía del misterio. Al mismo tiempo el cuerpo, al mismo tiempo la comunidad, la mano, los intersticios de la mano, el pliegue y el despliegue, pero todo eso en un pensar que es politizar. Pero no tiene por qué renunciar al otro pensar, solo se lo agencia. El problema es cuando no se lo reconoce, ¿no? Mi pregunta ya se adivina por todo lo que he dicho antes. ¿No cabe una comunidad que sí, histórica, que sí pueda renombrar lo sagrado, indisponible, instrumentalizable, lo velado, callado, tapado, que sí se manifiesta como epifanía del misterio justamente en la posmodernidad? ¿Tenemos más preguntas? Yo tengo otra pregunta, o lo contestan. Micrófono, ¿quién lo administra? Solo tenemos uno, le temo. La pregunta es, vamos a ver, realmente para los dos podría ser, pero bueno, quizá más para Juan Manuel Cabra de Luna. José Manuel no me Cabra, bautices. Siempre me pasa lo mismo contigo. Vamos a ver, es una cosa que se me ha venido a la cabeza cuando te he oído hablar, ¿no? Es que hay ahí como una especie de paradoja. Por una parte se habla del espacio newtoniano parametrizado y de las tres dimensiones que Newton que Newton se encarga hace toda su teoría a partir del cual. Pero por otra parte, el mismo Newton habla del sensorium Dei. Hay un libro que es una polémica entre Newton y Leibniz, Newton a través de Clarke, de su discípulo, donde precisamente ellos dos discuten del espacio de esa manera, ¿no? O sea, Newton dice, el espacio newtoniano, como despreciando un poco, no despreciando, pero sí como de alguna manera asignándole a él ese espacio tridimensional que venimos no cuestionando, sino sacando otras, ¿no? Pero a la vez Newton, el mismo Newton, dice lo del sensorium.
Pienso en Bay como el sitio donde siente Dios, y de alguna manera sí le está dando un carácter divino al espacio. Bueno, es una puntualización porque como estamos hablando del misticismo, de Dios y de quizá un carácter sagrado. Eso por una parte. Luego, otra pregunta que no sé si me olvidó. Bueno, luego es otra pregunta, quizá también para ti. De alguna manera, tanto en tu obra que conozco, como en todo lo que hemos estado viendo, hay un cierto minimalismo en todo lo que tú has dicho, o una especie de expresión minimalista, artísticamente hablando, que efectivamente expresa el espacio. Esto es una reflexión mía que te digo a ver si tú puedes apuntar algo. Pero a la vez, es el barroco, la epocalidad del espacio parece que se intenta de alguna manera expresar. Y claro, nuestra idea en general de un barroco y un minimalismo es absolutamente opuesta, ¿no? Y esto hay que reflexionarlo. Yo no sé muy bien bueno, tengo una poca idea de cómo plantear. Bueno, ya para Okay. Buenos días, muchísimas gracias por vuestras ponencias. Quería hacer una pregunta a ambos. A ver, había una cosa de Aristóteles que me impresionó profundamente desde que la leí, de Ánima, y es que Aristóteles establece la comparación entre las manos y el alma. ¿Sabes? A mí eso me especialmente me impresionó, me gustaría que lo desarrollaras un poco, porque es verdad que entre el alma y las manos, en el silencio de la creación, pues se genera la pintura, se genera la escultura, se genera el libro, se establece como un diálogo místico, efectivamente, entre el hombre y su propia obra, que de alguna manera, bueno, ahí podríamos enfocarlo bien, ¿no? Y esto se hace, como tú has mencionado muchas veces, en el autismo, en la soledad, en el retiro, en la meditación, en la contemplación. Me gustaría profundizar en esa idea de la relación entre el alma y las manos. Me parece, a mí Aristóteles me dejó muy impresionado. Y después, en cuanto a tu intervención, me gustaría profundizar en algo que has dicho, que a mí me interesa, que es la escritura. Has comentado que parece más del tiempo que del espacio. Me parece muy interesante porque yo cuando trabajo con niños es así. O sea, antes de escribir, tienen que en el espacio expresar, en espacios amplios, muy amplios, tienen que ir creando formas, ¿sabes? Entonces, esa diferencia muy rápidamente, enhorabuena a los dos ponentes, pero quisiera no preguntar sino agradecer, es decir, un gran agradecimiento al profesor Carla de Luna, justamente por esta magnífica presentación de algo tan difícil como es justamente la expresión de la nada. Y en este sentido, la evocación de San Juan de la Cruz, Juan de la Cruz realmente es el gran poeta de las letras españolas, porque justamente crea todo un lenguaje simbolista justamente para expresar lo inexpresable que es la experiencia mística. Y a recordar en este sentido la influencia que Juan de la Cruz ha tenido en los poetas simbolistas franceses, que a su vez han tenido una gran influencia en toda la poesía del siglo XX, incluso se está hablando hoy día de los ámbitos del simbolismo. Justamente el simbolismo genera un lenguaje para expresar lo no expresable. Y en este sentido, efectivamente, me ha interesado muchísimo la imagen del panteón, es decir, que es el vacío al que está expresando, ¿no? Es decir, el aire, el blanco, el vacío, el silencio, es decir, todos esos, digamos, referentes, de alguna forma, de la nada.
y en este sentido también evocar la poesía pura del principio del siglo, un gran poeta al que tú te referiste ayer, que es Jorge Guillén. Jorge Guillén hace la experiencia de la poesía pura de la nada, y es por eso porque se convierte en el gran poeta de la plenitud del ser. Es porque ha conocido la nada que puede cantar en su obra cántico toda la plenitud del ser. Después de San Juan de la Cruz, creo que está bien Jorge Guillén, uno de nuestros grandes poetas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Cuidado. Vale, muchas gracias a los ponentes. La mesa me ha parecido maravillosa, especialmente la ponencia de José Manuel, que me ha emocionado mucho y profundamente. Y tengo una pregunta que me gustaría que pudieran responder los ponentes de alguna manera. Hay una expresión que habla, o que se dijo en la comunicación de José Manuel, que la nada es anterior al ser. Pues me gustaría que lo comentara de alguna manera, y Rafael también, si pudiera dejar de decir un poco cómo se funcionaría. Gracias. Una pregunta muy simple, muy sencilla. Más que nada una curiosidad personal. Para José Manuel. Esa última pregunta que has puesto, esa casa legada sobre sí misma, ¿no? Puedes hablar de la casa de los pisos que es pegada sobre sí misma, o sea, tan cerrada, ¿podría ser de cristal? Pregunta. La célula, la casa de cristal de Mies van der Rohe, o sea, Sí. no hay nada, no hay ventana, es todo cristal y está igual de cerrada el elemento que está dentro. Es una pregunta sobre la transparencia, es decir, Sí. ¿cómo entra aquí la transparencia en esta nada que tú has dicho, ¿no? A mí por lo menos me ofrece una curiosidad. Vale, yo la... Yo tengo algo de la pregunta online. Ah, Hay varias preguntas para ti, para Ramos. Empieza así: ¿cómo concibe Heidegger la dimensión del absoluto hegeliano? En Hegel, identidad y diferencia ya no pueden ser pensadas abstractamente la una de la otra. Es decir, el absoluto es la unidad de identidad y diferencia, relación y oposición, pero Hegel es el auge de la metafísica. ¿Cuál es la diferencia acerca de hecho entre los dos filósofos? ¿Es posible pensar metafísicamente a la relación entre identidad y diferencia sin caer en los errores que Heidegger critica? ahí va eso. Ahí va eso. Bueno, yo siento haber llegado un poquitín tarde por motivos de trabajo, si no, aseguro que hubiera estado aquí desde el primer momento. Felicitar a los directores del proyecto, porque incluso me parece increíble la manera en que habéis unido ahí elementos que en apariencia son dispares, pero que tienen mucho que ver. Y bueno, yo me ha gustado mucho el tema, y como lo habéis comentado, porque nosotros tenemos con una compañera poeta también un programa de poesía que bueno, hacía mucho tiempo que teníamos ganas de hacer, y a las 11 de la mañana, un lunes alterno, ¿no? Primero como la novena antigua, primero y tercero lunes de cada mes. Y nos ha sorprendido muchísimo la cantidad de descargas que tiene un programa que en principio es una radio local, y que a las 11 de la mañana, un lunes, pues pensábamos que iban a escuchar 4 gatos. Es verdad que hoy con los podcasts hay mucha más facilidad de escucharlo cuando se quiera, pero la disparidad de personas, desde la limpiadora de mi trabajo y peluquera hasta gente muy culta y muy del mundo de las letras, ¿no? De periodistas, de poetas, etcétera, etcétera. Y eso me parece muy representativo de algo que habéis dicho aquí. De hecho, hace poco tuvimos un programa dedicado a Miguel de Molinos. Curiosamente, lo que lo reivindicábamos un poquito también, aparte de como pensador, que estoy totalmente de acuerdo contigo, te felicito por la magnífica ponencia, como pensador tan influyente como poeta él mismo. Porque si leemos, de hecho nosotros lo leímos en voz alta con un actor, y entonces suena completamente poético, es un género híbrido en el que él escribe, y a mí no me extraña que Valente, por ejemplo, lo reivindicara
de la manera que lo reivindico. Bueno, simplemente eso, que hoy la espiritualidad de las personas que muchas, por lo que sea, o por los tiempos que vivimos, han perdido la fe o tienen esa formación religiosa, pero ya no tienen ese vínculo, ¿no?, con la iglesia o con la religión, digamos, propiamente dicha, pero esa necesidad de espiritualidad, yo creo que la tenemos todos. Y es un magnífico canal, pues la poesía y evidentemente el arte. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdonad que tome la palabra. Nuestro rector de la UNED, Ricardo Mairá Luzón, se conecta a las 12 para hacernos una salutación, de manera que os ruego, ya sé que eso es incontenible, pero que a las 12 no os interrumpamos y responded entonces pues lo que podáis de todas estas preciosas preguntas. Ahora no, Javier, luego sí habrá ocasión. Muchas gracias. Vaya, José Manuel. No, sí. Sí, muy rápido. Lo primero, muchísimas gracias por las interpelaciones. Voy a recoger un guante y intentaré hilar con algún otro guante. El asunto de la escritura espacial, que yo sacaba a colación nuevamente al hilo de Foucault, como decía que la escritura se convierte en algo, si tradicionalmente ha sido una cuestión temporal, pues parece que se ha convertido, o es una cuestión espacial. Foucault dice las dos cosas: a lo mejor se ha convertido, o es que siempre fue una cuestión espacial, pese a que lo hayamos olvidado. Y la narración haya sido el estilo, haya asumido el eje temporal o el vehículo temporal más que el espacial. La escritura espacial, vuelvo a Heidegger, si entendemos el enunciado, si entendemos cualquier posibilidad enunciativa como un tránsito, como un paso que permite, vamos a decirlo casi gramaticalmente, que permite la cópula, que permite el verbo ser. El ser no es nada. No tiene un contenido óntico, pero gracias a ese paso, gracias a la posibilidad que da el ser, es posible todo contenido óntico. Por lo tanto, se da ahí en la operación enunciativa, se da un paso, se da un tránsito, se da un desplazamiento, y eso, bueno, evidentemente tiene unas resonancias más espaciales que evidentemente implican temporalidad. O sea, no iría con que la narración tuviera que convertirse en una narración sobre lo espacial. No va por ahí la cosa, ¿no? Sino que toda posibilidad narrativa conlleva una espacialidad radical que la hace posible, digamos. Iría más por ahí la cosa. Claro, en ese tránsito, y aquí recojo algún otro guante mínimamente, en ese tránsito, ¿qué ocurre? Que lo que permite dar con la cosa, cuando decimos cosa no decimos solo palabra, obviamente, lo que permite dar con la cosa, es decir, su fundamento de posibilidad, no es una cosa. Por lo tanto, se pierde, queda atrás, no se revela, porque es un paso, es un tránsito, es un quedar velado que permite la cosa. Claro, pero ese quedar velado no es una nada, en un sentido oponible a cosa. Es decir, no es otro tipo de cosa, digamos, ¿no? Digamos que es el fundamento de posibilidad de toda cosa. Pero el fundamento de posibilidad no es nada. Es fundamento de posibilidad. Nada menos. Por lo tanto, ese fundamento sí es convocable, recordable, no solo en lenguaje, sino también en obra pública, también en acción política, también en acción ética, también en acción comunitaria, obviamente. Es decir, no hay inefabilidad. Ese tránsito, ese ser, ese fundamento de posibilidad de que algo sea, está permanentemente compareciendo. Si somos lo suficientemente virtuosos, y ser suficientemente virtuosos tiene connotaciones obviamente éticas, pero también connotaciones lingüísticas, también connotaciones afectivas, también connotaciones constructivas, también connotaciones, digamos, de hacer lo mejor posible con nuestro oficio. En fin, todo ese tipo de connotaciones, si cumplimos con esa virtualidad,
virtuosidad comparece ese fundamento de posibilidad. Ya. Perdón, José Manuel. Sí, sí, muchas gracias. Muchas gracias. Nos ceñiremos a estos, creo que 9 minutos que tenemos. Por eso he dicho 9 para guardar uno para la conexión. Eso es. Claro, uno quiere estar... las manos. Hay un estudio de Henri de Faucillon que se llama Elogio de la mano, que está editado por la Universidad de Murcia hace muchísimo tiempo y que es maravilloso. Habla incluso de las edades de la mano y las edades de los útiles, de las herramientas. Yo no he visto nada mejor explicado ni nada mejor contado cómo efectivamente la mano nos es absolutamente necesaria. Yo puedo decir, esto no es una butad y tampoco es desnudar mi alma, que no estoy dispuesto a hacerlo, pero yo habría tenido serios problemas psicológicos si no hubiera trabajado con las manos como lo he hecho. Absolutamente. Yo he hecho escultura, pinto, escribo, trabajo y aunque ahora cada vez el reuma me perjudica más y me lo impide, sigo trabajando con las manos porque lo que esto une, aquí se une. Eso es algo indefectible. Bueno, la prueba está en que en cuántos sitios ponen a tejer, a hacer cosas y tal. Verdaderamente, entre la mano y el espíritu, vamos, el cerebro, hay una unión mística en el sentido que se entienden ellos dos sin necesidad de más intermediarios. En ese sentido uso yo muchas veces la expresión mística tan denotada, por otra parte, en un lenguaje tosco y grosero, que no acepto, desde luego, ¿no? Segundo, minimalismo. Pues por supuesto, si toda mi vida ha sido esa búsqueda de cómo expresar con menos, si no lo más, por lo menos expresar lo que quiero decir, ¿no? Y eso, como es natural también, no solo en el mundo de la palabra, en el mundo de las formas. Que hay algo de barroco, hombre, en todo andaluz, el barroco no lo puede negar, eso lo llevamos con nosotros, pero ese mundo minimal que al final también me aproxima la realidad del Zen, ¿no? El simple hecho de ordenar un lecho de piedrecitas con un con un pequeño instrumento ya es suficiente para que esto se vaya tranquilizando. Así que desde luego que sí, y ya quisiera hallar el minimalismo profundo, no en el sentido americano de no dejar huella del hombre. No, a mí no me importa dejarla, naturalmente que la tenemos que dejar, pero sí la economía de medios, la más absoluta economía de medios, porque eso nos hace más apreciarlos, a mi entender. Y desde luego, la comparativa entre Newton, pero es que claro, con Newton el mundo ha ido muy lejos, pero sin los otros físicos que le han sucedido tan distintos, y no iba a decir anti-newtoniano, no, sin ser anti siquiera. El mundo de la cuántica no tiene nada que ver con Newton, y con el uno hemos llegado a la Luna, con el otro vamos a llegar a Marte, y a lo mejor vamos a llegar de una manera que hoy por hoy pues no concebimos. Pues naturalmente que sí, que el concepto de espacio y por tanto de vacío es algo, porque el silencio me parece algo más interno, más interior, pero el espacio nos lo explicamos mal sin una fisicidad, o por lo menos yo me lo explico mal, ¿no? Si lo miramos bien, casi diría que toda mi vida intelectual es un aprendizaje, o ha sido un aprendizaje para poder habitar el silencio. Eso, pues con una familia no es fácil, pero en fin, Bach lo hizo y tuvo 7 u 8 hijos, y uno dice, pero ¿cómo era capaz de componer rodeado de niños llorando por todos lados, destrozados, algunos no muy buenos?
Ya está, nos vamos. Bueno, pues muchísimas gracias. La casa de cristal no sería casa, sería escaparate.